Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Qué tal estáis, amigos? Espero que os encontréis muy bien. Hoy tenemos un videoprograma muy especial porque contamos con la colaboración de Pedro Amorós. ¿Qué tal estás, Pedro? Encantadísimo de estar aquí, como siempre, contigo, que es un verdadero placer cada vez que hablamos, cada vez que tocamos esas cosas que nos gustan y, por supuesto, con todos tus espectadores que son maravillosos, que muchas veces se pasan por el canal mío, por Aventura del Misterio, vamos, invito a todo el mundo que estén allí y que les echen un vistazo a ver si les gusta y que, bueno, pues que es un placer estar contigo y además una emoción, porque sabes que nos gustan los mismos temas. Claro, y además hoy vamos a tocar un tema que no suele ser muy usual, es un tema un poquito extraño, pero yo creo que es de enorme interés para todos. El tema se centra en la Tierra, nuestro planeta, la sucesión de acontecimientos que pueden herirla y transformarla, porque parece ser que la Tierra, realmente la madre Gaia, es un ser vivo interconectado con todos sus hijos, que seríamos nosotros, la vegetación, los animales, todo lo que está contenido dentro del planeta. Pero claro, parece que hay acontecimientos que hacen que la Tierra empiece a latir de una forma diferente. Las extinciones masivas es un tema que realmente puede dar un poco de miedo, pero no es así. Es un ciclo natural y a veces ese ciclo natural se vuelve artificial cuando el hombre lo acelera. Vamos a hablar un poquito de estos temas, de varias frecuencias como la frecuencia Schumann que emite la propia Tierra y de una serie de incógnitas que Pedro Amorós me ha mantenido en vilo porque no me las ha dicho y ahora nos lo va a decir. Una serie de secretos, o bueno, no secretos, sino que me ha dicho que se va a reservar lo mejor para el programa, que nos va a comentar sobre su investigación al respecto. Dicho esto, Pedro, coméntanos un poquito. ¿La Madre Tierra está ahora mismo herida? ¿Qué le pasa a la Tierra? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que un gran comienzo, sobre todo para un tema que nos apasiona, ¿no? Que al fin y al cabo estamos uniendo. Nadie nos preguntamos por qué estamos aquí. Nadie, bueno, nos hemos planteado quizás en que podamos tener raíces comunes. La Tierra es un planeta en el que vivimos los seres vivos terrestres, ¿no? Y por supuesto, cada vez que ocurre algo en la Tierra, los seres humanos lo sentimos y viceversa. Claro. Realmente, si empezamos a valorar la posibilidad de que la Tierra sea nuestra madre, como planeta, como nuestra Pachamama, como nuestra madre Tierra, es evidente que tienen que existir unas conexiones entre nosotros increíbles. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, como por ejemplo podría ser las bandadas de pájaros. Fíjate cómo se mueven al unísono, ¿vale? Que parecen un solo organismo, o incluso los hormigueros, o que se mueren. Yo estudio las hormigas desde hace muchísimos años, tengo varios hormigueros que veo un poco su evolución, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, y que realmente, bueno, pues para mí es extraordinario. O fíjate incluso los bosques donde los árboles están diseminados por especies, ubicados. Cuando una plaga aparece, los otros se defienden, ¿no? Parece que todos estemos intercomunicados entre nosotros. Y los seres humanos somos otros seres vivos que viven en la Tierra. Esta interconexión se produce a través de la Tierra. No cabe duda de que estamos todos los que estamos ahora viéndonos, interconectados con nosotros. Y nuestro principal cerebro, nuestro principal núcleo, nexo de unión, es la propia Tierra, nuestro planeta. Fíjate que en la Tierra, a lo largo de su existencia, ha sufrido un determinado tipo de extinciones masivas. No podemos olvidar que la Tierra tiene 4.500 millones de años de antigüedad y que a lo largo de todo ese tiempo ha habido determinado tipo de cataclismos brutales. Sí. La extinción masiva se considera
que es la desaparición del 10% de la procreación de una misma especie durante un año, fíjate, o bien la desaparición del 50% de las especies entre 1 millón y 3 millones de años. Así es como los científicos detectan que se produce una extinción masiva. Es un cataclismo, es una ruptura brutal. Y aquí en la Tierra ha habido 5 extinciones masivas. La primera de ellas fue hace 439 de años, mira una chuletita que tengo aquí, que para mí fue muy interesante, que se produjo en el Ordovícico silúrico, que son periodos, épocas, y duró entre 500.000 y 1 millón de años. Fíjate. Pero no es ese el problema es que desapareció el 85% de las especies. Demasiado. Para un planeta que, bueno, estaba en sus inicios. Claro, fíjate que esto ocurrió hace 439 millones de años. Se produjo por una explosión de una supernova. Una estrella que estaba por ahí, que explota y la radiación gamma barre la vida en la Tierra. Claro, eso es algo que puede pasar en cualquier momento, de la noche Por supuesto, a la mañana. por supuesto. Pero si nos vamos un poquito más temprano, hace 367 millones de años, se produjo una extinción que a mí me gusta mucho esa época, que es el Devónico Carbonífero. El Devónico da paso al Carbonífero en esa ruptura, en esa extinción. 367 millones de años, desaparecen el 82% de las especies. Y esto se produce por una pluma mantélica. Es decir, un volcán entra, un supervolcán, entra como el que hay en el parque de Yellowstone, como que no lo olvidemos, porque es un supervolcán, ¿eh? Entonces explota y la cantidad de ácidos sulfurosos producen lo que es lluvia ácida, se produce una ruptura de la cadena de la vida y así se produce una extinción masiva brutal. Luego, fenómeno, Pedro, crearía el llamado invierno nuclear, es decir, correcto, todo el material piroplástico y demás, las cenizas, suben arriba y cubren el sol durante años, haciendo que se congele la Tierra. Claro, ese cambio drástico de temperaturas, como el que tú estás comentando, es lo que hace que, bueno, pues muchas de las corrientes oceánicas, que es lo que mantiene la estabilidad térmica de nuestro planeta, bueno, pues desaparezcan o varíen, y esto afecta. Te podría decir que si, grosso modo, si en la Tierra se produce un incremento o sea, una variación de 6 grados centígrados, no estoy exagerando, son datos científicos, 6 grados centígrados, se produciría la extinción de la vida. Es decir, sé que es fuerte porque 6 grados, bueno, pues los tengo yo cuando me quito un jersey o me pongo otro, ¿no? O me voy a una habitación, conecto un aire acondicionado. Pero no, estamos hablando de las variaciones térmicas globales, que si se produjese ese tipo, fíjate lo frágil que es la Tierra, ¿no? En ese sentido, lo dura por un lado, pero lo frágil que es por otro, ¿no? Se produciría incluso la extinción de la vida en la Tierra, ¿no? Y es por ello por lo que este tipo de extinciones masivas nos han bueno, atormentado durante tanto tiempo y tanto interesa a la ciencia, sobre todo. Fíjate, yo te hablaba de la extinción del Devónico Carbonífero hace 367 millones de años, pero después, hace 251 millones de años, no te asustes, y pido a todos los que nos están oyendo que no se asusten, se produjo para mí la gran extinción, no solamente para mí, sino para todos los científicos, ¿no? Es decir, lo bautizaron como cuando la vida casi desaparece. Fíjate, se produjo en un periodo que se llama el Pérmico, que dio lugar al Triásico. Se desaparecieron el 96% de las especies. Casi todo. El 96%. Casi nos quedamos prácticamente a cero de vida en nuestro planeta. Esto realmente fue un condicionante muy importante para los científicos, porque no sabían cómo enfocar la posible cercanía en la que estamos viviendo esto. Aquí se juntaron varias cosas.
Primero, una pluma mantélica, como fue la explosión de las escaleras siberianas, que son unos supervolcanes que hay por allí, se Pero produjeron la emanación de los hidratos sulfurosos sería la segunda contenidos. pluma. O sea, la Efectivamente. anterior extinción fue una. Esta que tú Claro, comentas es claro, otra. Entonces esta es estamos otra. a punto de sufrir otra. Porque lo de Yellowstone, pero luego hablaremos de eso. Continúa porque parece que Sí, se sí, sí, suceden sí. bastante las plumas, como tú comentas, los supervolcanes a lo largo de la historia de la vida de la Tierra. Claro, claro. Pero no solo eso, sino que además se produjo un impacto meteórico. Mm, Según mis cálculos, se produjo en Australia, en lo que hoy es el continente australiano, pero no olvidemos que hablamos de hace 250 millones de años. En Aventura del Misterio, en mi canal, hay un vídeo que trata sobre un volcán extinto, que yo hablo precisamente de esto. Y en este vídeo se puede ver cómo incluso la lava estaba fosilizada mm. en un lugar donde yo vivo, que es en la zona de Alicante, en el mar Mediterráneo, bueno, pues donde todo esto estaba sumergido debajo del agua en aquella época, y que apareció una pluma de estas mantélicas, ¿no? Y ahí se ve ese lugar de ese volcán hace 250 millones de años. Es súper increíble, ¿no? Eh, vamos, a mí me encanta, ya lo sabes, So, pero el meteorito que has mencionado es el típico sí, meteorito que desde niños nos han dicho que extinguieron los dinosaurios. Este es otro, ¿verdad? no. Claro. Este es otro, cayó en Australia. Este que cayó en Australia produjo un cráter brutal. Tanto es así que yo en uno de mis libros recojo esta hipótesis cuando todavía no estaba catalogado como científico, ¿no? Y la recojo porque para mí fue lo que desencadenó la pluma mantélica. Mm, Imagínate, un meteorito, ahora llegaremos a la última extinción, que es precisamente la que tú estás haciendo alusión, ¿no? Un meteorito del tamaño que cae en Australia resquebraja el planeta por dentro, claro. y evidentemente la presión a la que se somete un punto, imagínate un globo, tú le haces una presión en una parte y aumenta la presión en otra, ¿no? Claro. Bueno, pues esa presión es lo que, para mí, según mi planteamiento personal mío, es lo que desencadena la pluma mantélica de las escaleras siberianas y produce lo que es la emanación de los fluidos y de los anhídridos sulfurosos de metano, que es lo que envenena prácticamente toda la atmósfera. La atmósfera fue venenosa durante mucho tiempo. Duró 1 millón de años, 1 millón de años esta extinción. O sea, Mm, es que, a ver, que nosotros hace prácticamente 2 millones de años que existimos, los 2,5 millones de años con el Homo erectus, que existimos los seres humanos, ¿no? Bueno, pues una extinción que dura 1 millón de años es en ese momento en el que desaparece todo, Iván. O sea, claro. es un momento de miedo, de mucho miedo, ¿no? Pero bueno, Pero sí, tú sigue ahí el tema. hay que tener en cuenta una cosa, Pedro, y es que a raíz de todas estas extinciones, de todas las especies que desaparecen, vuelven a nacer y se extinguen, es decir, esa cadena es la que nos ha formado a nosotros como ser humano. Por Porque habían supuesto. muchas propuestas para convertirse en el futuro quizás en un ser inteligente. A lo mejor los dinosaurios, si no se hubieran extinguido, a lo mejor se hubieran hecho una especie inteligente, incluso bípeda, no lo sabemos, pero fue gracias a todas esas extinciones las que formaron a partir de los mamíferos al ser humano. Y es esto lo que comento porque el miedo a veces trae consecuencias que no tienen que ver tanto con el terror, sino con la incertidumbre. Puede que estemos viviendo este proceso, pero perdona que te he cortado, pero No, no, es en que si absoluto. no hago esos apuntes a mí se me olvidan. Continúa, No, por no, favor. es que además esto que has comentado es importante. De hecho, fue un poco la base para escribir uno de mis libros, que es El séptimo ancestro. Lo escribí ya hace mucho tiempo, es mi única novela en la que baso precisamente ese tipo de estudios, eh, donde yo, bueno, pues planteaba una teoría, una hipótesis más que una teoría, bastante loca, pero bueno, es una novela y me puedo permitir esa pequeña licencia, ¿no? Donde, bueno, pues yo hablaba de la posibilidad de que realmente los dinosaurios no se hubieran extinguido,
De hecho, tenemos dos extinciones más que nos quedan. Una hace 210 millones de años, que es la del Triásico-Jurásico, que se produjo por una fragmentación del Pangea, y ahí vamos. Y la otra fue la más conocida hace 65 millones de años por el impacto de un meteorito que tú decías, que cae en la zona del Golfo de México, en Chicxulub, y produce durante 10 días. Ojo, esta extinción duró 10 días. Otras duran 1 millón de años, 2 millones, 3 millones de años. Vale, esta duró 10 días aproximadamente, ¿vale? Y en ese tiempo se extingue la vida. Pero se extingue el 72% de las especies. Vaya. Ojo, entre ellos los dinosaurios, porque una piedra cae del cielo y le pega a nuestro planeta y desaparece. El 72% de las especies, todo animal superior a 30 kilos de peso, desaparece. Su evolución desaparece. Su familia ya no procrea. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esto es lo que a mí me llamó la atención. Por esto yo escribí ese libro. Pues es una novela, tiene... Aún hay dudas en cuanto a si fue un meteorito o no. Porque a nivel Sí, científico, al 100% no se ha podido demostrar que fuera un meteorito hace 65 millones de años, que fuera otra cosa. Pero es lo que más se muestra, porque parece que hay algo de prueba que lo indica. Pero hay otros científicos que están un poco en duda sobre si fue eso u otra cosa. Y creo que los pequeñitos mamíferos que sobrevivieron eran parientes de lo que conocemos como pequeñas ratitas. Las musarañas, sí. Exacto, de las musarañas. Y a partir de ahí surgimos nosotros. Es que es increíble y fascinante este pensamiento. Claro, fíjate, las hipótesis que hay son la del meteorito, que es la que se encontró el cráter y todo eso. Bueno, incluso en la zona de Alicante y Valencia, en el mar Mediterráneo, tenemos, y sobre todo en Italia también, tenemos una línea oscura, que yo la he estudiado muchísimo, que es la línea KT, la división Cretácico-Terciaria, donde aparecen restos de esa explosión. Yo las tengo aquí en mi estudio y, bueno, a mí me encanta, ¿no? Y de hecho en algunos museos yo he colaborado precisamente con el tema de el hallazgo de este tipo de restos, de líneas que aparece en la división Cretácico-Terciaria. Bueno, pues el planteamiento que yo hacía en esta novela, Iván, era que el meteorito no había caído. También se debe, supuestamente según los científicos, a las plumas mantélicas, ya no por en las siberianas, sino las del Himalaya, ¿no? Entonces, este tipo de contracciones en la Tierra pudieran llegar a producir una serie de alteraciones climáticas que hubieran extinguido la vida en la Tierra en 30 días, ¿no? O en 10 días. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que yo supuse? Bueno, es historia, ya te digo, no te asustes, ¿no? Pero que realmente el momento en el que tiene que caer el meteorito no cae, no se extinguen los dinosaurios y la evolución de los dinosaurios sigue. Y hay un dinosaurio de hace 65 millones de años que no te lo pierdas. Yo tengo una foto con él, con una recreación, no con él, sí, que es el Trodon. El Trodon, exacto, es uno de los dinosaurios más inteligentes que ha existido en la capa de la Tierra. Mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el Trodon no se hubiera extinguido? Pues que tendríamos la figura de los reptilianos. Exacto. ¿Qué hubiera pasado si, o sea, nosotros, los seres humanos, tú, yo... Ay, espérate. Que se me han caído las gafas, tío. Esos son los trodones. Los trodones. Los seres humanos tenemos una evolución que parte de hace 4 millones de años. De hace 4 millones de años, 2,5 millones de años declarados como el Homo erectus, y fíjate en lo que nos hemos convertido, desde un primate hasta un Homo erectus. Bien, ahora tú piensa una cosa. Si la evolución del Trodon hace 65 millones de años se hubiera situado en nuestros días, ¿qué sería? Pues... El planteamiento que yo hago es
que realmente el ser humano no existió. Los seres humanos no existimos, según mi planteamiento hipotético, y que la evolución de los dinosaurios llegó a una especie mucho, mucho más avanzada que lo que nosotros podemos llegar a concebir como supuestos visitantes de otros mundos. Puede ser esto una simulación de su propia tecnología. Es correcto, pero no solo eso, Iván, sino que según el planteamiento mío, este tipo de seres, hubo un cataclismo en la Tierra, ¿vale? Un cataclismo brutal, porque esto llegará, y la vida en la Tierra se extingue, como una vez más se ha vuelto a extinguir, ¿no? O sea, como una de estas 5 extinciones masivas se vuelve otra vez a extinguir. Y esta extinción hace que tengan que salir los habitantes terrestres del planeta y colonizar otros planetas. Y al cabo del tiempo quieren volver a darle una oportunidad a la Tierra para sobrevivir y regeneran su pasado. De forma que con las variables tecnológicas, que no sé yo cómo serían, vuelven atrás en el tiempo, hacen una reestructuración, redirigen de la nube de Oort, que es donde están todos los cuerpos celestes de cometas y todo eso, un cuerpo celeste que pasa por Júpiter y llega hasta la Tierra e impacta en la Tierra hace 65 millones de años, pero de la realidad paralela que se convive ahora. Con lo cual se produce la extinción de los dinosaurios y la aparición o la eclosión de la especie de los mamíferos. Es decir, la que va a dar lugar a nosotros. Sin embargo, hay un detalle. Sí, hay un detalle, Iván, que a mí esto me lo corroboró. Hace 5.000 años, o sea, esto supongamos que ocurrió, ¿vale? Vale. Tuvo un defecto. Un grupo de dinosaurios no se extinguió por ciertas razones. Y ocurrió en un lago en Estados Unidos hace 5.000 años que se detectó. Y los indios de esa zona eran conscientes de ese grupo de dinosaurios, que eran los ictiosaurios, que eran como delfines, ¿vale? Bueno, qué casualidad que cayó un meteorito justo en ese lugar, en ese lago. Vaya. Y se encontraron los restos esparcidos de estos ictiosaurios en un diámetro de casi 4 kilómetros. Entonces, tendría mucho sentido las culturas más antiguas de la Tierra cuando le hacen, honor al culto a la serpiente, a la figura humanoide reptiliana, o también, no sé, leyendas como por ejemplo en África, los chamanes zulúes hablaban de los chitauri, que eran unos seres con aspecto de reptil que se fueron de la Tierra antes de que existiera el hombre y que volvieron para enseñarles, y luego también otra cosa que no era enseñarles, sino todo lo contrario. Es decir, a lo largo de la historia tenemos un montón de crónicas, mitos, leyendas de los hombres serpiente. Mira los indios Hopi. Hablan de las serpientes, de las guerras de las serpientes. Es muy interesante esta hipótesis porque es lo que tú dices, 65 millones de años es el tiempo en el que ya no los tenemos en la Tierra. Pero si ese Trodon hubiera evolucionado tan solo 2 millones de años, serían 2 millones de años de ventaja que nos llevarían. Y nosotros, 200.000 años hemos tardado de bajar de los árboles a ir al espacio, prácticamente. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué hubieran conseguido, Iván, en 65 millones de años de evolución? Te aseguro que yo quizás podríamos empezar por el principio o terminar por el final, pero es indudable que si alguien nos está visitando, quizás seamos nosotros mismos. Es una muy buena teoría, la verdad. El libro donde tú planteas de forma novelizada esto, ¿cómo se llama? Este es el séptimo ancestro, sí. Pues invito a todo el mundo a que, si le interesa este tema, que lo adquiera y que pueda dar también su opinión, porque creo que encaja muy bien todas las cosas que solemos comentar de una perspectiva diferente a lo extraterrestre, sino a intraterrestres que salieron de la Tierra posiblemente
y que están dirigiendo la evolución humana. Muy interesante, la verdad es que... Es un tema muy bonito. es Y además, sorprendente. pero no solo eso, a ver, el libro que yo escribí es una novela, es un planteamiento simplemente un poco donde te dejas llevar un poco la mente, ¿no? A mí me gusta mucho porque, bueno, quien me conozca sabe que yo estoy dentro de ese libro, ¿no? Y estoy de una forma activa, porque a mí me gusta mucho la arqueología, ya lo veis en Aventura del Misterio, pues lo podéis ver, los fósiles, los paseos que yo me doy, el misterio en sí, el misterio de la vida. A mí me gusta el gran misterio, ¿no? Y que hacemos alusión, lógicamente, a VM Gran Misterio. Y ese gran misterio es el donde todos, yo creo que estamos incluidos. Por eso el nombre de tu canal para mí es fantástico, ¿no? Porque realmente resume la esencia de la existencia y eso hay que tenerlo muy claro. Es nuestro camino, ¿no? Buscar el gran misterio en la vida. Claro Voy que a sí. preguntar, Pedro, nos falta una extinción, la actual. Sí. Coméntanos un poquito. ¿Qué Correcto. crees que puede suceder? Obviamente yo puedo pensar que lo que más nos puede hacer daño no es una pandemia. La Tierra se puede recuperar de esto, pero de una super explosión de volcanes como Yellowstone, esto podría ponerse bastante feo. Y meteoritos, hay una teoría sobre Apophis 2027-2029 que luego se confirmó hace muy poquito por la prensa internacional, de que en 2065-66, quiero recordar, había variado un poquito la órbita de Apophis y estaba mucho más centrada en dar de lleno con la Tierra. El año 2020 ha sido un año bastante difícil en todos los sentidos. Lo hemos pasado muy mal, lo hemos pasado muy bien, hemos intentado ser felices, pero aún así no podemos olvidar de que ha tenido un antes y un después de la evolución. Yo creo que aquí se produce un camino evolutivo distinto, un salto evolutivo, pero hemos tenido que pasar por unas ciertas cosas. Mira, yo el programa lo empezaba diciendo que la Tierra es nuestra madre, que nosotros, al igual que las bandadas de pájaros, las colmenas, los insectos, por ejemplo, un hormiguero, nos movemos al unísono. Y todo esto para decir que la madre tierra es nuestra madre. La madre de un ser vivo siente. Ha habido experiencias extrasensoriales que a lo largo del tiempo se han ido demostrando, donde, por ejemplo, una niña se ha ido a examinarse, se ha caído en la bañera, se ha quedado inconsciente y la madre inmediatamente tiene una percepción, la llama por teléfono. Ese tipo de percepción, ese tipo de unión entre una madre y un hijo existe. Ese tipo de percepción entre la tierra y sus hijos, que somos nosotros, debe existir, sí o sí. En este año 2020, cuando tantos de sus hijos estamos cayendo, presa de una pandemia y presa de una debacle que hemos sufrido, que también se ha sufrido en otras épocas, no lo olvidemos. Pero ahora que lo tenemos patente, ¿qué es lo que pasa? Y tú lo has recogido muchas veces en el canal. Hay cambios muy importantes, cambios que empiezan casi entre febrero y marzo de este año 2020, donde empieza lo que se llama el confinamiento, las señales hacia la tierra de sus hijos, que somos nosotros, ya están dándoles en el año anterior, 2019, pero en los primeros meses del año 2020, cuando la Tierra supuestamente reacciona, empiezan a producirse cosas, Iván, cosas increíbles. Yo he encontrado muchas similitudes. Primero, un asteroide se acerca a la Tierra. Un asteroide grande, un asteroide entre 2 y 4 kilómetros de diámetro. Sí. El que extinguió a los dinosaurios tenía 10 kilómetros de diámetro. Este asteroide entre 2 y 4 kilómetros de diámetro se acerca a la Tierra. Se acerca y, bueno, pues concretamente el 8 de abril del 2020
la NASA emite un comunicado diciendo que no va a impactar con la Tierra, que tranquilos, y pasa. Y Pero mira, y curiosamente se destruye el mítico radiotelescopio de Arecibo, y curiosamente de repente en este año hemos tenido la erupción explosiva del Anak Krakatoa, el hijo de Krakatoa, y una correcto, sucesión de correcto, 25 volcanes después de este, correcto. sonidos extraños en el cielo como de Hum, no lo sé, Y es el sobre año todo más una extraño. alteración impresionante que se produce el 9 de abril, fíjate, que es la alteración de la magnetosfera terrestre. La Tierra tiene un núcleo de hierro sólido y tiene un núcleo exterior que es hierro líquido que por las enormes presiones gira. Tiene lo que se llaman movimientos de convección. Y este movimiento es como una dinamo de una bicicleta que genera un campo electromagnético. Ese campo electromagnético es fundamental para la vida. Si ese campo electromagnético no está, nosotros morimos, Claro, literalmente. las Porque radiaciones cósmicas, la radiación correcto, solar nos impactaría de lleno. de lleno. Y entonces nos aniquilaría, ¿no? Bueno, pues el 9 de abril a las 6 de la tarde se produce una alteración brutal, que tú la tienes recogida precisamente en el canal, que no comprendemos bien por qué se ha producido. Inmediatamente los científicos dicen, no, es que bueno, es que no, resulta que ha sido un funcionamiento anómalo de las sondas. De eso nada. Claro. Yo sigo esos sistemas desde hace muchísimos años y sí que ha habido alteraciones de las ondas un poco, pero eso no, duró 10 horas. Duró 10 horas de una alteración tal que coincide incluso con posiblemente algo caótico que hubiera podido ocurrir, que es la inversión circumpolar. Es decir, a partir de ahí, por mucho que digan que han sido errores de sondas, hay una mancha, bueno, esto ya se vino observando hace algunos años, hay una mancha que se llama la Gran Anomalía del Atlántico Sur, que está situada entre la parte sur de Argentina y lo que es el continente, la parte sur del continente africano, ¿vale? Ahí en medio hay una mancha, y esa mancha es la anomalía. Ahí se producen anomalías electromagnéticas gigantes, Bueno, tal cual lo digo. Está prohibido que los aviones sobrevuelen esa zona, porque pues no se garantiza nada. En este año se ha dividido en dos, claro, la anomalía. Ahora son dos. claro, pero ¿a consecuencia de qué, Iván? De Ahí esos está. movimientos electromagnéticos, bueno, no sabemos la consecuencia, pero sí sabemos que es a partir de esas variaciones tan brutales que se han producido. Claro. Y no te olvides de una cosa, como se produzca, o sea, una inversión circumpolar es cuando el polo norte se convierte en sur y el sur en norte. Tú Pero imagínate, de forma magnética, no de física. forma magnética, claro. Es que si no O la sea, tú gente se puede imagínate, confundir. Es decir, el polo claro, claro. magnético, polo norte magnético se invierte. No la Eso Tierra es. se da la vuelta, es que la gente a veces se confunde con... No, es magnéticamente. Claro. Es magnéticamente. El polo norte magnético ahora está situado cerca de Canadá y se está desplazando a una velocidad vertiginosa que cuentan que en 50 años estará en Siberia. Imagínate lo que puede ocurrir si es que no se da la vuelta antes. Una inversión circumpolar ocurre cada 250.000 años. Y cuando esto ocurre, hay problemas. Problemas muy serios, ¿no? No hemos tenido la oportunidad de experimentarlo, pero imagínate que todos los aparatos electromagnéticos del mundo empiezan a producir, es como la famosa explosión, o sea, lo que es una deflagración electromagnética. Una tormenta solar. O un pulso electromagnético, claro, una tormenta solar brutal, ¿no? Vaya que Pero sí. bueno, en definitiva, 2020 es un año que vamos a recordar, un año de cambios, sí. Un año no de evolución física o visual, sino más interna, espiritual o mental. Totalmente de acuerdo contigo. Que de todo lo malo que hemos estado viviendo hay que aprender y nos tiene que ayudar a cambiar nuestro punto de vista, hacer que se valoren otras cosas, sobre todo a nivel social, para poder ir hacia un lugar. Por ejemplo, a nivel médico,
la medicina tendría que ser la prioridad número 1 de un país, por ejemplo, cosa que en España no ha sido hasta ahora, que ya se están poniendo las pilas. Pero hay una época de cambios que muy bien decían los mayas y que curiosamente el 21 de diciembre de este año podría tener algo que ver con esa cuenta larga que dicen que se equivocaron al cambiar del calendario juliano al gregoriano posteriormente, y que faltaban 8 años en ese 21 de diciembre del 2012, sería el 2020. Pero al margen de esto, es indudable que ha sido un año de cambios y esperemos que lo que venga sea algo positivo. Pedro, te doy las gracias por haberme acompañado en este programa, habernos explicado muy bien esa conexión de la Tierra a los seres humanos y cómo ha cambiado constantemente con esas extinciones. Nos has enseñado también una cosa muy importante, y es pensar que el ser humano no es Dios, no es algo inmutable. Es cierto. El ser humano sigue siendo algo débil, pero no pensemos débil como algo inferior, sino como pequeños niños que somos con nuestra madre, que es la Tierra. Aún estamos en pañales, necesitamos un tiempo prolongado para evolucionar y poder desprendernos de la Tierra, surcar el espacio, ir a otros lugares, independizarnos como especie. Pero bueno, al margen de esto, Pedro, te doy las gracias por haber estado aquí. Si tienes Gracias algo que a ti, comentarnos, este es el momento y estás invitado Gracias. para siempre, cuando quieras, a este programa. Pues muchísimas gracias, Iván. Sabes que el placer es mío, es un orgullo, de verdad, tenerte como amigo es un placer, es un lujo, de verdad, en serio. En esas pequeñas conversaciones que tenemos, que bueno, pues hablamos de lo divino y de lo humano y que nos unen. Claro. Y sabes que es un verdadero placer, amigo. Y de verdad, gracias a ti. Gracias por, yo creo que crear este momento, este espacio, y también a todos tus seguidores, que son millones y que están ahí de verdad detrás de ti, elucubrando, pensando. Y a mí me gusta siempre terminar las cosas diciendo que cada uno saque sus propias conclusiones. Claro que sí. Pues nada, desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales, donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales, donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.